los, entre comillas, santos católicos. Entonces, todo ello ha influido para que la gente guarde ocultismo. Entonces empezamos con la religión católico-romana, lo digo tan claro como el agua, con cantidad de ritos y de advocaciones a vírgenes por acá y por allá, que no son más que demonios, y lo digo con toda autoridad, bendito es el Eterno. Y también estamos, o el mundo más bien, está inmerso en religiones africanas ahora, pero esto es ya desde tiempo atrás. Las religiones africanas, muchos dicen, bueno, las religiones africanas son malas porque invocan demonios, y que es la católica romana. Es lo mismo. Entonces, están influyendo en diversos. El problema que quiero abordar con el tema del ocultismo es que la mayoría de la gente que se vuelve mesiánica viene, al menos de la casa de Israel, viene del catolicismo, y también de parte de casa de Judá, viene del catolicismo. Viene del cristianismo en sus diferentes denominaciones, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, metodistas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es a nivel mundial. Bueno, la infiltración de religiones desde hace miles de años, y desde la niñez, quiero comenzar con esto, por los padres, por tus padres, o bien también de niños o de jóvenes, se acostumbró a la gente a invocar poderes ocultos. Cuando a un niño se le dice, pídele al ángel de tu guardia, no se le está pidiendo a un ángel de la guardia como marca el Salmo 91, se le está pidiendo a un demonio. Entonces, desde la niñez, desde jovencitos o más niñitos hasta adultos, se les enseña a invocar poderes ocultos, y eso es ocultismo o parte del ocultismo. Ahora, ¿qué pasa con alguien que sale de la religión pagana, católica romana, o de todas sus hijas, que son las cristianas, porque siguen adorando en domingo, siguen guardando fiestas paganas como la Navidad, el Año Nuevo Romano, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora este próximo 14 de febrero, que es un día satánico, ¿sabías? Ya lo he ministrado en otros audios. Este 14 de febrero es cuando más gente se sacrifica a Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, la gente viene de las religiones diversas y dice, encontré la verdad, encontré la Torah, el nombre correcto es Yahweh, Yahshua, el día correcto es el Shabbat. Pero muchos mesiánicos, o muchos que se dicen mesiánicos, siguen llevando a sus hijos al curandero, siguen llevando a sus hijos a los hechiceros, aunque no se den cuenta, siguen curando de empacho, que eso ya lo ministré, que al voltear al niño y estarle haciendo así es un rito africano, satánico, que significa desenredar a la serpiente Kundalini. Yahshua HaMashiach reprende ese demonio. Entonces, el problema ahora quiero enfocarlo en que te consagres totalmente al Eterno. Si tú ya estás consagrado, qué bueno, pero vamos a rascar un poco, porque probablemente es muy seguro, por lo que yo ministro de miles de almas para cabo del Eterno, lo digo en la oficina o por teléfono o por correos, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de mesiánicos sigue teniendo algo de ocultismo, aunque se diga libre, aunque guarde el Shabbat y guarde las fiestas, sigue todavía bajo poderes ocultos, porque sigue invocando lo oculto, sigue practicando el ocultismo, tan sencillo como la cura de empacho, o tan sencillo, por ejemplo, como una mujer embarazada que quiere saber cómo viene su bebé, y ya lo había yo ministrado, y entonces le dicen, bueno, vamos a poner una cuchara, si se mueve para acá o para allá, y eso es el péndulo, y es invocar demonios. Entonces, tenemos que ser verdaderamente mesiánicos, creer que Yahshua es el Mashiach y el Elohim mismo, y no guardar nada de lo oculto, quitarse todo lo oculto. Por eso es este tema. Ahora, ciertamente, si un niño está enfermo, lo correcto es orar primero, ungirlo con aceite, si eres mesiánico ya lógico, y entonces llevarlo a un médico de confianza en caso de que persista la enfermedad, pero no acudir a poderes ocultos, porque se invocan demonios. Hace mucho tiempo
muchos que fueron evangelistas, entre comillas, cristianos, predicaban a través de la televisión o predicaban a través del radio. Después se fue modernizando todo eso hasta llegar a las computadoras y demás. Y muchos evangelistas, entre comillas, o pastores cristianos decían: voy a orar por su sanidad, ponga usted la mano en el radio. ¿Quién oyó eso? Eso es ocultismo. Ponga usted la mano en el radio y en este momento usted va a ser sanado. No, no. O ponga usted la mano en el televisor y usted va a ser sanado. No. Ahora el problema es este. Hay rabinos, entre comillas, shaliachim, entre comillas, apóstoles, Navim, entre comillas, profetas, que están haciendo lo mismo que hacía el cristianismo hace mucho tiempo. Ponga usted la mano en el televisor y usted va a ser sanado. Ponga usted la mano en el radio y usted va a ser sanado. Por favor, eso es ocultismo. Todo eso es falso. No actúa el Ruach HaKodesh así. No actúa así. Ministré varios audios sobre el cosmos. Ahora, la cosmovisión. ¿Qué es eso de cosmovisión? Es como cada quien concibe el mundo según sus experiencias. Es como cada quien concibe al mundo según sus experiencias. Y entonces, si la gente viene de la religión católica romana, de alguna secta X o Z, se metió en religiones hindúes, se metió en religiones africanas y demás, etcétera, etcétera, la visión que tenga esa persona del mundo no va a ser la realidad, es cosmovisión. Es decir, cosmos, ya ministré que la palabra cosmético es para ocultar algo, ocultar una arruga, ocultar alguna mala cicatriz. Entonces la palabra cosmos viene de ahí, de cosmético, más bien el cosmético viene del cosmos. Entonces, el problema es que ministrando cada mesiánico o cada mesiánica, y lo hacen de corazón, ellos ya hicieron tevilá, hicieron circuncisión, hicieron brit milá, etcétera, pero todavía, y ya rompieron maldiciones, pero todavía su cosmovisión tiene que ver con las religiones paganas, tiene que ver con la religión tradicional, etcétera. ¿De qué? De lo que vivió y de dónde, lógico, viene. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Poner agua bendita en su cuerpo para ser sanado, eso no existe. Eso es ocultismo. ¿Se dan cuenta? El agua no es bendecida, no puede ser bendita. No. Entonces, yéndonos a lo que es el continente americano, quiero ir de un punto para otro. Yo he ministrado que muchas personas tienen ascendencia sefardita, sí, judía, sí, pero también con mezcla, por ejemplo, de algunas razas que había aquí antes de que llegaran los españoles, que realmente eran judíos. Cristóbal Colón era judío, etc. Y ya cuando llegó Hernán Cortés y los 12 frailes franciscanos, entre ellos Fray Toribio de Benavente, Fray Juan de Zumárraga, etcétera, etcétera, entonces hicieron una componenda de los dioses antiguos con sus dioses de ellos. Tonanzi, por ejemplo, la madre de los muertos y demás, y entonces después le pusieron Guadalupe. Entonces todo eso es ocultismo, la gente está inmertida en ocultismo. Cultura azteca, cultura zapoteca, cultura tolteca, más hacia el sur, los incas, etcétera, etcétera, con invocación de espíritus demoníacos. Y ya he ministrado que en cada tribu, en cada pueblo de ellos, había un brujo, siempre con una calavera en su báculo, no puedo decir que sea una vara, sino es un báculo, para consultar espíritus de demonios. Y entonces, aunque la persona diga, tengo raíces hebreas, puede tener algo de mezcla ahí, o que a lo mejor es un verdadero israelita, no digo que no, pero que fue educado en toda esa basura de religiones, y entonces ahora tiene un concepto de cosmovisión muy diferente a la que debe de tener un verdadero mesiánico. Por cierto, hay unos escritos que le titulé Ser un verdadero mesiánico. Entonces, yo sé que este tema es muy delicado. Amados Sahim, tengamos mucha madurez espiritual para aceptarlo. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, los indios Sioux, ellos invocaban demonios abiertamente, y de eso vamos a entrar con citas en la Tanaj, que eso no se debe de hacer.
Entonces, todo tipo de culturas ancestrales, es decir, de hace mucho tiempo y hasta la fecha, siguen influyendo en las personas de hoy. Es decir, todo ese tipo de cultura o de religiones, de invocación de demonios, etcétera, africanos o toltecas o zapotecas y demás, ya lo he ministrado. ¿Sabías que los aztecas eran antropófagos? Ellos se comían ellos mismos, se calificaban la gente a sus dioses y después se los comían. Entonces, ese tipo de culturas ancestrales sigue influyendo aún en nuestro tiempo. En Inglaterra, los druidas. Es decir, ningún rincón de la tierra se escapa de la idolatría, de la magia negra, de la hechicería, de la santería, según, etcétera. Entonces, fue creada o más bien formada toda esa niñez y esa juventud hasta la fecha, adorando cientos de ídolos que dice la Tanaj, la Biblia, que no sirven para nada y que son demonios. Tras cada ídolo hay un demonio. Eso dice Shaul, Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para ti que eres nuevecito. ¿Y por qué dice en otra parte de la Tanaj, los ídolos nada son? Sí, es que algo de madera no es nada, pero es el poder que le dé la gente por su mala fe o su fe vana a ese ídolo. Entonces, nosotros debemos de ser luz, no tinieblas. Todo lo que es espiritismo, la astrología, no la astronomía, la astrología, los videntes, todo eso es ocultismo y nosotros debemos de ser luz. Y todo esto que acabo de mencionar yo son tinieblas. Ahora, hablando de los mesiánicos, de los amados Meshihim, de los amados Ahim, Agayot, somos un grupo muy pequeño, hermanos, Ahim. Y a este grupo, y a la Kehilá local, y al mundial, y a otros Meshihim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer, pero que guardan Torah, a este grupo pequeño, porque es un remanente, Elohim lo va a purificar, lo va a pulir, quitando todo tipo de superstición y de magia. Y sí me gustaría que anotaran esas dos palabras. La gente está sumergida en supersticiones de todo tipo y en magia. Si no estuviera metida la gente en superstición y magia, entonces no veríamos mesiánicos llevando a sus hijos con el curandero al que les curen de empacho, no veríamos personas que se dicen mesiánicas y que van a consultar a una señora para que le diga si es bebito o bebita. Entonces hay dos palabras que sí me gustaría que anotaran. El grupo mesiánico, que es un remanente, porque vamos, seamos honestos, somos un remanente nada más, va a ser pulido, purificado en la sangre bendita de Yahshua Mashiach, rectifico, pero va a ser pulido, quitando toda superstición y toda magia. Ahora, lo que voy a decir es muy importante. Cada día vemos más esto. Cada día vemos más personas poseídas por demonios, presentados como ataques de nervios, esquizofrenia o todo tipo de psicosis. Bueno, de psicosis ya hablé sobre la esquizofrenia, befrenia, catatonia, etcétera, flexibilidad seria. Ya hablé sobre otros tipos de neurosis también, aparte de la psicosis. Pero ¿qué me dices de los ataques de nervios? ¿Qué me dices cuando una persona empieza a gritar y a patalear y a golpear las paredes? Eso no es normal. Y decía yo, cada día vemos más, al menos un servidor, y estoy seguro que ustedes también, amados aquí y allá, cada vez vemos más personas poseídas por demonios. Pero decía yo algo que es muy importante, presentados como ataques de nervios, pero no son ataques de nervios, son sheidim. Es muy común en la comunidad de creyentes oír esto. Roe, a la hermana fulana se le manifestaron muy feo. ¿Cómo que a la hermana fulana, a la Jot fulana, se le van a manifestar unos demonios si ya tiene el Ruach HaKodesh? Pero ese es el problema, que no tiene el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Son demonios. ¿Qué es lo que tiene? Rascando a su vida, ocultismo. Decía yo que no se necesitó ir a un centro espiritista, invocar demonios de todo tipo, y Yahshua Mashiach reprenda todo eso, pero al venir de la religión tradicional, al venir de, no sé, de la nueva era, etcétera, del Tai Chi, del Feng Shui, de todo lo que se renuncia a liberación demoníaca, entonces trae todo eso arrastrando y guarda Shabbat, come kosher,
Busca hasta en los supermarkets que todo tenga super kosher o el sello kosher, perdón. Pero le siguen dando ataques de nervios y eso no es normal. Esos son demonios. ¿Por qué? Por ocultismo. Ahora, muchos mesiánicos siguen siendo escépticos y miedosos. Escépticos, no creen en los milagros, no creen en las sanidades, no creen, por eso no se dan los milagros. Y otra gran parte de los mesiánicos, o que se dicen mesiánicos, son miedosos. ¿Y cómo puedo comprobarlo esto? Lo he visto cantidad de veces. Cuando yo digo, me van a traer un hombre poseído y se manifiesta bastante fuerte y se pone muy agresivo, por favor, los que quieran ayudarme, pasen a la oficina, voy a estar aquí, etcétera, me lo van a traer mañana de tal estado de la República o de X país, y prácticamente nadie se anota a decir, yo lo ayudo, Roe. La intención mía es no tanto que me ayudes, es tanto que aprendas, porque una persona tiene que aprender cómo se hace la liberación. Entonces, veamos esto, analicémoslo, porque no era el tema como tú te imaginabas que iba a ser. El tema es ocultismo. Ahora, ¿por qué un mesiánico es escéptico? No cree, falta de fe, tiene superstición. ¿Y si los demonios se me van encima? Etcétera, etcétera. Y entonces se involucra otro espíritu demoníaco ahí, de miedo. ¿De dónde lo obtuvo? ¿De dónde lo obtuvo ese espíritu demoníaco de miedo? Del ocultismo. De donde venga, de donde haya venido, de la religión tradicional, de una religión africana, de la santería, tal vez de los antepasados, etcétera, etcétera. Entonces, era para que toda la congregación dijera, yo, Roe, mañana estoy ahí en su consultorio a primera hora, dígame a qué horas va a llegar la persona que necesita ayuda y vamos a orar y ayunar. Pero desgraciadamente no es así. Tenemos que estar preparados porque viene una guerra mayor. Ahora, he mencionado que a mucha gente no se les manifiestan no se les manifiestan los demonios hasta, y quiero que por favor abran su Tanaj en Marcos 1, vamos para allá. Hoy voy a manejar dos versiones de Tanaj, vamos allá a Marcos 1 y en el verso 21. Bendito es el abacados. Cuando tengan Marcos 1, verso 21, me dicen un amén. Quiero me voy un poco rápido, pero al mismo tiempo despacio. Si no nos diera tiempo de terminar hoy, bueno, en otra ocasión lo hacemos, porque en 8 días es Rosh Hodesh. Dice Marcos 1, 21. Y entraron en Cafarnaún y los días de reposo entraron en Cafarnaún y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, o sea, entraban en Shabbat, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Pero Yahshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Sacudiéndolo. Ataques de nervios. Aquí es diferente. Está el hombre poseído totalmente. ¿Y qué me dices de un ataque de nervios? Ellos se sacuden, dice la persona. No, es que Roe, se puso mal la hermana, se puso mal el aj. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿quién está provocando todo eso? Y clamando a voz salió de él, y dice el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces Yahshua vino, cuando vino Yahshua, se manifestaron los demonios. Ahora, quiero llegar a esto. Se van a manifestar los demonios hasta que encuentran a Yahshua.
Las personas no se dan cuenta, tienen ataques de nervios, tienen psicosis, tienen depresión, tienen muchas enfermedades que ya están filmadas y grabadas en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Pero cuando viene Yahshua a tu vida y tú dices, yo quiero ser mesiánico, es ahí cuando empieza la lucha y tú tienes que dejar todo lo oculto, todo lo que aprendiste. Antes no te dabas cuenta de ello, o las personas no se daban cuenta de ello, o no se dan cuenta de ello porque siguen en ocultismo. Y no son brujos, tú dirás, no son brujos. Yo voy a decir algo. En el audio de liberación dije que cuando yo daba diferentes pláticas en varios lugares, si tenía yo un público, por así decirlo, un público, y decía yo, ¿quiénes son espiritistas? Uno y otro levantaba la mano. Y yo después decía, ¿quiénes son católicos romanos? Todos levantaban la mano. Igual, eran espiritistas, invocando espíritus, invocando santos católicos. Entonces es lo mismo ser espiritista o ser católico, da lo mismo, ¿o no? Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, la idea es que no se manifestaban los demonios tanto hasta que vino Yahshua. 400 años el Eterno no habló al pueblo de Israel, a nuestro pueblo de Israel. Desde Malaquías, hasta Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista. No había manifestación de demonios, los tenían todos. El sumo Cohen era puesto por Roma, quitado por Roma, quitaban Cuanim y levitas como si fuera cualquier cosa, etc. Ahora, paso a este punto. Una pregunta, ¿sabes quién no puede ver esta realidad? ¿O sabes quién no puede ver que esto es una realidad? El mesiánico, o el que se dice mesiánico, ego materialista. El pseudo mesiánico ego materialista no puede darse cuenta que está lleno de demonios y que todavía no es ni siquiera mesiánico o mesiánica. ¿Por qué? Porque un poder oculto lo está gobernando. No se trataba de yo venir a dar un tema de ocultismo y explicar otras cosas, no se trata de eso, eso ya lo he explicado en otras ocasiones, pero tampoco son clases de ocultismo, no. Lo quise enfocar en este momento para los que se dicen ser mesiánicos o que son verdaderamente mesiánicos, que buscan al Eterno con todo su corazón y no han sabido cómo salir del atolladero, porque no lo saben. O bien, que sea un pseudo mesiánico, ego materialista, codicioso, avariento, lujurioso, observador de pornografía en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a hablar algo de eso, porque eso es ocultismo también. La Tanaj nos dice que en este mundo influyen fuerzas que la Tanaj así tal llama demonios. Hay fuerzas, por eso ahorita hice una oración. No podemos dar una administración así nada más. Se atan demonios y se echan fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, en este mundo influyen fuerzas que la Tanaj dice que son demonios y llama demonios. Ahora, cuando tú fuiste niño, te dijeron lo que deberías de creer y lo que no deberías de creer. Ahora, ¿cuál es lo importante? Porque eso es una mala educación. De niño, repito, se te dijo lo que debías de creer y lo que no deberías de creer. Y eso es una mala educación. Lo importante es que se crea lo que dice la Biblia, la Tanaj. Si la Tanaj dice que el día correcto para adorarle es el séptimo, que es Shabbat, eso es lo correcto, porque lo está diciendo el mismo Elohim de cielos y tierra. Repito, de niños se nos dijo lo que debíamos de creer y lo que no deberíamos de creer. Todo eso es un costal lleno de ocultismo. Lo que a ti se te dijo que deberías de creer es ocultismo. Y lo que no debías de creer también es ocultismo. Y lo que no deberías de creer y que es verdad, que es la Tanaj, la Biblia, se te dijo que ni siquiera la leyeras. Ya lo ministraba yo en un tema que di a los jóvenes. Si se ve a un joven con una revista de pornografía en el mundo, dicen, es que es hombre, es normal. Si se le ve con una Biblia en la mano, se les dice, está loco. Pero ese es el mundo, esa es la cosmovisión. Es decir, está percibiendo el mundo con el cosmos que lo acostumbraron desde niño. Religiones X o Z, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
hasta la fecha, hay mucha, demasiada, yo diría, superstición. La superstición, inclusive en muchos que ya eran mesiánicos, que salieron del ocultismo, pero por no afirmarse rápido en Yahshua HaMashiach, el diablo les puso una zancadilla, cayeron y están de nuevo a cuenta en los brazos del diablo con el ocultismo otra vez. Entonces, todo lo que es que si se atraviesa un gato negro, que si el martes 13, que si X o Z, sigue privando en muchos que se dicen mesiánicos. Y eso es ocultismo. Y ya decía yo, porque lo dice la Tanaj, que no podemos tener comunión con las tinieblas. Nosotros somos luz, no tinieblas. Cuando Yahshua HaMashiach llamó a Shaul a servirle, le dijo, para que vengan de las tinieblas a la luz. Admirable, quien es Yahshua HaMashiach. Ahora, la visión que tiene cada persona en lo espiritual está basada en ocultismo, no en Yahshua, aunque se diga mesiánica. Entonces, si lo que le dominaba antes o lo dominaba antes era la astrología, la masonería, la francmasonería, la magia, el espiritismo, y él dice, ya creí, pero hoy va a ser un día de sanidad y de liberación. Bendito Yahshua HaMashiach, porque si el Eterno quiere la perfección de los Kadoshim. En Efesios 4 están los dones que el Eterno dio a los hombres, algunos apóstoles, shalachim, profetas, maestros, roim, etcétera, pastores y demás, para la perfección de los Kadoshim. ¿Eso dice la Tanaj? Eso dice la Tanaj, para la perfección. Entonces ahora nos vamos a perfeccionar todos. Entonces, tú estuviste metido en astrología y como que te quisiera llamar otra vez ese mundo de ver las estrellas y adivinar el futuro, etcétera. Cuidado. Yo ministré el Shabbat pasado que si todavía algo de tu corazón quisiera estar viendo un poco del carnaval que sea, quiere decir que todavía no eres mesiánico. Nuestro corazón debe ser completamente para el Eterno. No podemos tener un corazón dividido, dice Jacob Santiago. Tenemos que tener el corazón completito para Él. Él no quiere corazones partidos. Entonces, repito, la cosmovisión de una persona, cómo ve al mundo. Por eso las personas se ven como hipnotizadas, tienen un encantamiento. Y va fuerte ese encantamiento porque están cayendo más potestades demoníacas, dice la Tanaj, y lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tú manejabas antes? Iglesia Católica Romana, Iglesia fulana, Iglesia perengana, te enseñaron a leer más los libros de Elena White que la Tanaj, que la Biblia, te enseñaron a leer más el Catecismo Católico Romano y decir santificarás las fiestas y nunca te pusiste a pensar ¿cuál es santificación de las fiestas? ¿La Navidad? No, no tiene nada que ver, eso no aparece en la Tanaj, son mentiras, es ocultismo. Santificarás las fiestas, Tamuz, Navidad, Año Nuevo Romano, Día de los Novios. Un demonio llamado Cupido, Yahshua HaMashiach le reprenda para estos próximos días. Entonces, toda magia y todo espiritismo debe de desaparecer de todos los que nos decimos mesiánicos y que somos mesiánicos. Vamos por favor a Hebreos, vamos para allá. Hebreos 4. Y esta cita tú ya te la sabes, pero precisamente por eso lo vamos a mencionar hoy. Bendito es Yahweh. Hebreos 4, verso 12. Cuando lo tengan me dicen un amén, amado Sahim. Porque la palabra de Elohim es viva y la palabra es Yahshua. Es la palabra viviente. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Eso es lo que queremos hoy. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tu pensamiento todavía está en el ocultismo, X o Z, etcétera, 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 y tu intención del corazón es buscar lo oculto todavía, estamos a tiempo hoy. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y todos los que después vean este video sean tocados por el bendito Ruach HaKodesh. La palabra oculto viene del latín occultus, que significa escondido, secreto, misterio. Repito, la palabra oculto viene del latín occultus, escondido, secreto, misterioso, o misterio, o misterioso. Recuerden que nuestro idioma español, o vamos, más bien nuestro idioma es el hebreo, pero el idioma español tiene cantidad
de idiomas al mismo tiempo. Por ejemplo, decía yo que cuando Alfonso X el Sabio dijo, vamos a poner en orden esto, no nos entendemos bien con con todo esto. Llegaron los celtas, los íberos, los cartagineses, los fenicios, etcétera, etcétera, a España, a la península ibérica. Y entonces ese rey, así de llamado Alfonso X el Sabio, dijo, vamos a hacer más bien el idioma castellano. Y entonces agarraron de aquí, de allá, de aquí, de allá, y entonces entre ellas esta palabra en latín y muchas palabras en latín. Occultus, escondido, secreto, misterioso. Ahora, quiero que vayamos a Romanos 12, vamos para allá rápido. Romanos 12, verso 2. Y entonces nuestro pensamiento, nuestro entendimiento ya no tiene que estar en lo oculto, amados Sahim. Aleluya, estás a tiempo. Y tú que ya eres totalmente mesiánico, que ya no tienes nada de superstición, que ya no tienes nada de ocultismo, nada, nada, nada. Aleluya. Y entonces tú, así, ayudar a otros a que sean libres del ocultismo. Romanos 12, voy a empezar a leer desde el verso 1. Así que, hermanos, Agim, os ruego por la rajamín de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Nuestro culto tiene que ser racional, no tiene que ser oculto, escondido ni secreto. Tiene que ser racional. No os conforméis a este siglo, el verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y lo agradable y perfecto es su Torah, no el ocultismo. Lo agradable y perfecto es su Torah nada más, no Torah y ocultismo, no Torah y católica romana, no Torah y algún cristianismo, no Torah y cosas satánicas africanas y demás, que todo es satánico. Ahora, el judaísmo tradicional no escapa a esto, hermanos. Ahim. El libro del Zohar, que es el libro del esplendor, que no te recomiendo que lo leas, es un libro de Cábala y es escondido, secreto, misterioso, ese libro. Entonces, un verdadero mesiánico tiene que leer la Torah, no tiene que leer cosas ocultas, no nos toca a nosotros. La gente siempre, desde siempre, quiso o quiere manipular lo oculto. Eso es algo que el hombre trae nato y que nosotros debemos de discernir. Y por eso el Eterno nos da su Ruach HaKodesh para discernir lo bueno de lo malo, y lo malo es lo oculto, algo de tanto malo, pues. Y entonces el hombre siempre ha querido manipular lo oculto. ¿Para qué? ¿Por qué quiere manipular lo oculto? Pregúntale a un cabalista a ver qué te contesta. Es por su orgullo. Infla su ego y quiere tener influencia en las demás personas con un propósito. Y no hablo solamente de cabalistas, hablo de uno que se diga mesiánico y dice que tiene don de lenguas y etcétera, etcétera, y el don de lenguas lo suelta cuando hay gente más nuevecita para impresionarlos. Quitémonos todo eso, quítate todo eso. Entonces, la gente quiere manipular lo oculto. Yo ya he ministrado que el don de lenguas es hablar inglés, francés, hebreo, etcétera. No es bibi bababa bububu. Y tiene que haber un intérprete, dice la Tanaj. O nos basamos a la Biblia o nos basamos a la Biblia. Y la Biblia dice claramente que tiene que haber un intérprete. Y la Biblia dice, la Tanaj dice, ¿no hablan estos en nuestra propia lengua? ¿Quién hubiera entendido a los que llegaron de aquí, de allá, en Hechos 2, si hubieran dicho bibi baba bu bu bu? No hubieran entendido nada. Ellos no entendieron su lengua. ¿Es así? Entonces, por favor, dejémonos, si no, sigues manejando ocultismo. ¿Ya ves? Tan fácil que fue eso. ¿Y dónde lo haces? ¿Por qué no lo haces enfrente de mí, enfrente de un saquén, enfrente de gente crecida? Nos falta mucho para crecer. ¿Por qué lo haces con gente que no sabe muchas cosas? ¿Por qué? Seamos honestos. Lo haces por orgullo, inflas tu ego. Yo hablo en lenguas, tú no. La influencia, querer influenciar a las demás personas con un propósito. ¿Cuál? ¿Sacarle dinero? Tal vez no, pero sí presumir, y eso es pecado. Y entonces, sin que tú te dieras cuenta, te dices mesiánico o mesiánica y estás en ocultismo. ¿Cómo ves? ¿Quién está hablando por ti?
Debe de ser un lenguaje bien articulado, ya lo he ministrado. Entonces la gente quiere manipular lo oculto. Quiero que vayamos a Deuteronomio 29 y aquí voy a leer una versión que en lo particular a mí me parece más acertada que la que probablemente tienes ahí. Deuteronomio 29, 29. Y dicen muchos, déjame orar, yo voy a imponerle las manos. ¿Por qué? ¿Por qué imponer manos si ni siquiera está consagrada la persona? Sigue manifestando lo oculto. Un consejo, no permitan que nadie les ponga las manos en la cabeza, o menos en cualquier parte del cuerpo, si no está la persona consagrada de pies a cabeza, que tenga un testimonio intachable. No dejen que les pongan las manos, ni a ti ni a tus hijos. Nada. Es muy común que si se ve venir una mujer embarazada, entre las hermanas mesiánicas, quieran tocar el vientre. ¿Para qué? ¿Qué intención tienen con eso? Es que se maneja lo oculto. De Barín 29, 29, ¿lo tienen? Yo voy a leerlo como está en esta versión. Hay cosas que Elohim mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Esta versión se me hace más entendible. Es Deuteronomio 29, 29. Hay cosas que Elohim mantiene en secreto y que solo Él conoce. A Él solo le corresponde, bendito Yahweh, es su nombre, bendito es su nombre, a Él solo le corresponde, no nos corresponde a nosotros. Y jugarle al héroe o al Dios, cuidado. ¿Sí se entendió? Amén. Ahora, muchos me dicen, bueno, yo ya dejé eso, Roe, yo ya dejé eso. Yo estuve metido en la nueva era. Es que he visto de todo, amados Sajín, y cosas muy desagradables. Para eso estamos, para ministrar. Nadie es perfecto, todos vamos aprendiendo, pero lo importante es que si nos decimos mesiánicos, lo primero es quitarnos todo lo oculto. Entonces muchos me dicen, yo ya dejé eso, Roe, pero en realidad no. Siguen haciendo alguna cosa que sus antepasados hacían. Siguen haciendo algunas cosas que su mamá hacía, que su abuela hacía, que su tatarabuela o bisabuela o tatarabuela. Se va pasando de generación en generación. Ciertas recetas mágicas de cosas supersticiosas. Por eso estoy dando temas médicos, para que la gente no sea confundida y también para que las personas abran su corazón a Yahshua. Entonces, que si hay este tipo de gripa, hace este tipo de sopa, le pones este tipo de hierbas, etcétera, y no lo está haciendo porque la hierba tenga vitamina C, vitamina A, etcétera. No, lo está haciendo por costumbre, porque se lo enseñó su mamá, su abuela, su bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando muchos me dicen, yo ya dejé eso, ahora analicemos, esto lo vamos a analizar con lupa todos estos próximos días, incluyendo Shabbat, se vale decir, ¿qué hago yo? El Eterno es bueno y el Ruach HaKodesh te va a recordar, cuando tú vayas a hacer alguna cosa te va a recordar, no, esto es ocultismo. Te lo va a decir. Él os guiará a toda verdad, dijo Yahshua HaMashiach. ¿Está? Entonces Él nos guía a toda verdad. Ahora, la realidad es esa, que la persona no ha cambiado, aunque diga, yo ya dejé eso. No, parte de la apostasía que hay, y mucha parte yo diría, es porque la persona siguió manejando ocultismo y entonces quiere involucrar a otros en ello. Ahora, si una persona sigue haciendo lo que hacían sus antepasados sin racional, por eso dije leímos Romanos 12:1, nuestro culto tiene que ser racional. Si algo no está en la Tanaj, no es lógico según la Tanaj, etcétera, entonces se da cabida al oculto. La persona va a estar cada día más inmersa en ocultismo. Ahora, una persona dice, ya dejé eso, Roe, ya no hago esto que hacía antes, yo leía las cartas, leía los horóscopos, eso abre las puertas a los espíritus de brujería y son espíritus fuertes.
Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces, ¿por qué dije esto? Porque está en Mateo 12. En Matillahu 12 dice Yahshua, atar hombres fuertes. Ahora, ya no va a hacer ciertas cosas, pero en vez de ritos, o sea, ahora en vez de ritos, hace otras cosas para manejar lo invisible. Eso es importante. Entonces ya no hace ritos de los aztecas, de los zapotecas, o de los safaradíes, o del Zohar, o de lo que sea, ahora ya no hay ritos. Ya lo ministré. ¿Sabían ustedes que muchos Yehudim para hacer una liberación llevan el libro del Zohar? Ya lo expliqué eso. Y entonces que le dicen a una persona a la que tenga un espíritu inmundo, ve el libro del Zohar, y entonces tiene que haber una señal que un cristal se rompa. Todo eso es ocultismo. ¿Qué se les está enseñando a la casa de Judá? Sí lo expliqué. ¿Se acuerdan? Entonces, ya no va a hacer ritos, ya no va a danzarle a la muerte, ¿verdad? O no le va a danzar a X o a San Benito o a San Catalino, etcétera. No, ya no hace ritos, pero hace otras cosas para querer manejar lo invisible. Y eso es ocultismo. No debemos meternos en eso. La nueva era, la New Age, está llena de todo esto. Por eso en Liberación, que hay unos audios en la página gozoypaz.mx, tú vas a encontrar: renuncio al tai chi, al feng shui, a la aromaterapia, a la hipnosis, al control mental, al poner la mente en blanco. Todo eso es ocultismo. Ahora, la finalidad o su finalidad es, ¿cuál es la finalidad del que practica el ocultismo diciéndose mesiánico? ¿Cuál es su finalidad? ¿Saben cuál? Alejar a la gente de Yahweh, nuestro Elohim. Alejar a la gente de Yahweh. Y eso solamente lo hace Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, hay tantas cosas que platicar, que si un listoncito rojo, eso lo utilizan los brujos ahí en el centro, en Tehuacán, y allá por todos lados. ¿Y por qué lo usan los rabinos? ¿Por otra cosa? No, es por lo mismo. Si se le va a tener más fe a un listoncito rojo, a un amuleto, a un talismán, es alejar a la gente de Elohim Yahweh. Y es lo mismo que sucedió en la época del rey Sedequías. Había cantidad y de muchos reyes, tanto de Judá como de Israel. De Israel todos, del reino del norte, pero de la casa de Judá igual. Ídolos dentro del Bet Hamikdash, dentro del templo sagrado de Yahweh. Ídolos. Y entonces no les fue suficiente el verdadero Elohim. Cavaron cisternas donde no se retiene agua, dice el profeta. Y entonces busca la gente ocultismo. Todo eso es ocultismo. No idolatres a nadie que haga ocultismo, por favor, no tenemos que idolatrar a nadie. Entonces, la finalidad de lo oculto es alejar a la gente de Elohim, alejar a la gente de la verdad. Ahora, se usan cosas, decía yo, que dan aparente seguridad. Por eso les recomiendo escuchar un audio que está en la página gozoypaz.mx, sinjatora.org, que le titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? Ayer fue día de la marmota, ¿saben? Concuerda con el día de la Candelaria. ¿Dónde encuentras eso? En ese audio. ¿En quién tienes puesta tu fe? Y si tú viste noticieros ayer, en un lado del mundo y en otro lado del mundo, los masones sacaron sus marmotas para ver si el invierno va a ser más corto, para ver si va a ser más largo. Todo eso es ocultismo, es adivinación. Bueno, aquí no se emplea lo de la marmota, pero se emplean otras cosas, ¿no? En México, en Colombia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces la gente, decía yo, está lleno, todo eso viene desde los druidas. Así es de que supuestamente dan protección, los amuletos, para la buena suerte, para tener el dinero, para el mal de ojo, más bien los talismanes para eso funcionan, etcétera. Pero ¿qué se tiene que hacer para que la gente crea en eso? Invocar demonios, invocar demonios. Tienes el tema de los 72 nombres de Dios, así lo dije tal cual. Es un video, está interesante, ahí lo explico.
nosotros invoquemos solamente a Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach. No nos metamos, no te metas en problemas, tú que estás saliendo o que ya eres mesiánico y estás descubriendo ahora, porque el Ruach HaKodesh te está hablando en este momento, que hay mucho de ocultismo en tu vida, mucho de superstición. Gente que guarda el Shabbat desde hace 3 años y viene rompiendo un billete de $1 que traía en su cartera para la buena suerte. Eso lo he visto. Gente que guarda el Shabbat por 3 años, no prendió fuego, no compró, no vendió, no habló sus propias palabras, ni anduvo por sus propios caminos, pero trayendo un billete de $1 para la buena suerte. Bueno, la verdad es esta. Dejan, por ejemplo, en el caso de otras personas, dejan el escapulario católico romano y adoptan otra cosa. Yo lo explico en el audio de en quién tienes puesta tu fe. La gente que no tiene su puesta bien la fe puesta en Yahshua HaMashiach, necesita una muleta o 2 en la fe, en lo espiritual para andar. Le quitaron el escapulario romano, ya se lo quitó. Él dice, voy a hacer mi tevilá en Yahshua HaMashiach, pero adopta otra cosa. Quiero agarrarme de esto, quizá el Eterno no sea suficiente. El Eterno es suficiente. El Eterno puede todo. Vamos a Romanos 1, y entonces aquí queda bien esta escritura, Romanos 1:25. Vamos para allá, amados Sahim. Por eso siempre le pedimos que sea el Ruach HaKodesh quien ministre los temas, no el hombre. Para que lleguen, como explicamos en la lectura, Hebreos, como espada de 2 filos, los pensamientos. En Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, tú podrás decir, aquí habla de criaturas. Sí, pero en el original dice todo lo creado, o sea, todo lo creado. Entonces, si con un pedazo de metal se va a hacer un amuleto, un talismán, es eso, aunque no sea una criatura como tal. O sea, es que entendemos como criatura un ser humano o inclusive una criaturita de Elohim, un niño, una criaturita, también un perrito, porque es creación de Elohim. No, aquí está de las cosas creadas, de las cosas creadas. Ahora, cambian entonces la verdad, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Por la mentira. Y la mentira es todo eso, el ocultismo en sus diversas fases. De la religión que tú vengas, rompe maldiciones y el Eterno, el Ruach HaKodesh te va a ir diciendo, yo ya entré en un ayuno ahorita, lo digo para cabo del Eterno, voy a estar orando para que a todo el rebaño de gozo y paz, que es lo que el Eterno me dio para cuidado, bendito es su nombre de Yahshua HaMashiach, se quite todo ocultismo. Ahora, ¿qué quiere la gente? La gente quiere poder. La gente quiere soluciones, la gente quiere sanidad y entonces acude desgraciadamente a lo oculto. Entonces quieren poder, quieren posición, quieren posesiones, quieren soluciones, quieren sanidad y en lugar de acudir a Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, acuden desgraciadamente a lo oculto. Hay mucha superstición todavía y hay que erradicarla. Hay que erradicarla, hay que erradicarla. Entonces, en otros temas dije que el enemigo satisface en cierta forma las necesidades de sus seguidores. El enemigo satisface las necesidades de sus seguidores, en cierta forma, con el permiso del Eterno Yahweh. Entonces, si el enemigo, el adversario está actuando, mucho cuidado. Las necesidades de mucha gente van a ser suplidas en poder, en economía, en sanidad, etcétera, pero porque se practica lo oculto. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto cuando la gente practica lo oculto? O sea, cuando la gente practica lo oculto, que no sea mesiánica, que no conozca Torah, que no conozca el nombre verdadero del Eterno, provoca desgaste emocional y físico. ¿Por qué? Porque están llenos de demonios. Hasta la paranoia, la locura total. Entonces, una persona que no conozca de Torah y practique lo oculto va a tener un desgaste emocional y también un desgaste físico. Y se ve en las personas cuando llegan a consulta o llegan a administración.
Por eso quise grabar hace tiempo Liberación 1 y Liberación 2, son 2 audios para que rompas maldiciones. Por eso grabé ¿por qué no a la Cábala? ¿Por qué no a la Cábala? Porque es esoterismo, es ocultismo. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios 4:4, vamos para allá, 2 de Corintios 4:4. Y aquí está hablando específicamente de la casa de Judá, y bendecimos a la casa de Judá. Yo desde el fondo de mi corazón bendigo a la amada casa de Judá. Y por eso se dan estos temas, porque yo sé que todo el trabajo que hagamos no es en vano. 1 de Corintios 15:58. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Elohim de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la Betzorá, del Evangelio, del acabo del Elohim Yahshua, la cual es la imagen de Elohim. Entonces, el Dios de este siglo cega el entendimiento. Ahora, dice el verso 3, pero si nuestro Evangelio, lo voy a decir así, las nuevas buenas de salvación están aún encubiertas, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Elohim de este siglo cegó el entendimiento, porque Elohim también se puede decir. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Mashiach, la cual es la imagen de Elohim. ¿De acuerdo? Ahora, eso ya quedó ministrado en otros audios. Ahora, lo que quiero dar a entender es que se cega el entendimiento y creerle a un amuleto. Se cega el entendimiento, creerle a un talismán, a un listón rojo, a poner el libro del Zohar en cierta forma para que se vayan los espíritus inmundos. Pero ¿qué decimos de los mesiánicos? Cantidad de supercherías, de supersticiones. Entonces, realmente no está... Yo pienso es esto, a ver, los ojos de ellos están cerrados por Elohim. Y nosotros que vemos, debemos de quitarnos todo ocultismo que haya. Probablemente tu abuelo fue masón, tu papá, tu mamá involucrada, ya hay masonas, etcétera, etcétera. Ya hay un lugar para ambos sexos en el cótel, para orar. Mujeres con tefilim y con talit, ya no es como cuando yo fui, entonces ahorita ya sería más difícil orar allá. Terrible. Bueno, la gente va a ser curada por Elohim, Yahweh, o por Hasatán. Y entonces ahí es donde debemos de tener cuidado. Vamos por favor a Yohanan, vamos para allá, a Juan, en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, Juan 16, verso 13 y 14. Esto ya lo hemos leído. Dice así, 13, 14, ¿lo tienen? 16, pero cuando venga el Ruach HaKodesh de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me exaltará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces está claro que el Ruach HaKodesh invita a exaltar a Yahweh. El Ruach HaKodesh invita a que adoremos a Yahweh, que sigamos sus enseñanzas. Hasatán, Yahshua Mashiach le reprende todos sus demonios, van a querer que exaltes el poder del mal, aunque aparentemente seas mesiánico. Porque si tú tienes un amuleto, haces todavía supersticiones, cosas, recetas mágicas, etcétera, estás exaltando el poder de Hasatán, no el de Yahweh, y estás metido en ocultismo. Entonces, los curanderos, los hechiceros, los líderes espirituales, incluyendo el judaísmo, alejan a la gente de Elohim. Yo me pongo el talit porque lo dice la Torah, de Devarim 22:12. Me pongo los tzitzit porque está en Números 15, 37 al 41. Me dejo la barba porque está en Vaikra 19. No estoy guardando judaísmo, estoy guardando Torah. Tú estás guardando Torah, ustedes están guardando Torah, amados Sahin, amadas Sahayot. Pero si entre ustedes hay algo que te esté alejando de la verdad, cuidado. Ahora vamos a Filipenses, por favor. Vamos para allá a Filipenses. Vamos a Filipenses 2. En Filipenses 2, verso 9.
Dice así la palabra del Abacados. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo. ¿Lo tienen? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yahshua es el Adón, para cabo de Elohim Abba. Ahora, está diciendo claramente que se adore a Él, quien es Elohim. No que nos fijemos en otra cosa. Debemos de exaltar el poder de Elohim, no el poder del mal con el ocultismo. No amamos las cosas del mundo. La Tanakh dice claramente que eso, el mundo va a ser destruido. Bueno, eso es lo que buscan los ocultistas en cuanto, no es lo que buscan la destrucción del mundo, lo que buscan es adorar este mundo, porque ya dije que si uno que se diga mesiánico guarda algo de ocultismo todavía es ególatra, es materialista, es codicioso. Eso lo hay, amados Sajín, por miles de miles de miles. Vamos a segunda de Pedro, segunda de Kefas, en el capítulo 3 y en el verso 10. Entonces, no amemos las cosas del mundo, porque la Tanakh dice claramente que este mundo va a ser destruido. Todo esto va a ser destruido. Por eso después bajará la nueva Jerusalén. Aleluya. En segunda de Kefas 3, verso 10, dice, pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en Kadosh, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del Elohim, del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Por qué? Porque tiene que haber una guerra muy fuerte, muy fuerte. Ahora, ¿qué es la magia? ¿Por qué entra del ocultismo? La magia es un intento por manejar el mal. Eso es magia. No hay magia blanca ni magia negra, es lo mismo. Pero en el audio de liberación yo menciono, yo renuncio y rompo todo acto de magia negra, blanca, verde o roja, porque Satanás tiene, Yahshua HaMashiach le reverenda, gusto para todos los que quieran seguirle. Nosotros seguimos a Yahshua HaMashiach. Nosotros seguimos a Yahshua HaMashiach. Entonces la magia es un intento de manejar el mal, o para mal, y por medio de poderes satánicos. No creas que hay magia blanca. Ahora vamos a ir rápidamente a Colosenses, amados Sahim. Vamos a Colosenses y vamos a Colosenses 2:8. Y precisamente de esto está hablando Shaul aquí, el llamado Pablo, Shaul, en Colosenses 2:8. Las tradiciones de los hombres, ya de eso hablamos en los Takanot, pero estoy refiriéndome a todo el mundo, o sea, estamos hablando aquí del ocultismo en general. Si tienen Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Yahshua HaMashiach. Entonces llegamos a Yahshua HaMashiach, no las costumbres que te dijeron tus abuelas. Recuerda que dije yo que de chico se te dijo lo que deberías de creer y lo que no deberías de creer, pero debemos de creer en la Torah. Ahora que tenemos ya conciencia, debemos de creer en la Torah. Ahí mismo en el verso 20, ¿lo tienen? Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? No está hablando de la Torah, está hablando de que la gente de Colosas se quería volver a sus rudimentos de hechicería. En el 2:3, ahí mismo en el 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando del Abacados, quien es Yahshua HaMashiach. A él le corresponde eso. Deuteronomio 29:29, ya lo leímos. Entonces, en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No nos toca a nosotros. Nosotros nos toca ser sabios creyendo en Yahshua HaMashiach y guardando sus mandamientos. No necesitamos parrotear y hacer cantidad de cosas para decir que tenemos dones o que la gente diga que tenemos dones y presumir.
Recuerda lo que hablé del don de lenguas. Gálatas, o del falso don de lenguas. Vamos a Gálatas, por favor. A Gálatas. Los Gálatas eran hechiceros, eso ya lo ministré. Los Gálatas miraban las estrellas para adivinación y demás. En Gálatas 4, y en el verso 8, 4, 8 y 9, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? No está diciendo, no se vuelvan a la Torá, no. En Romanos 3:31, Shaul dijo, por la fe invalidamos la Torá, de ninguna manera, confirmamos la Torá. ¿A qué se está refiriendo aquí? Ponle ahí magia y astrología. Shaul ya les había hablado a los Gálatas que debían de creer en Yahshua HaMashiach y guardar los mandamientos de la Torá, porque los Gálatas eran astrólogos, adivinaban con poderes ocultos demoníacos el futuro, cosa falsa, y manejaban la magia, cosa satánica total. Entonces le está diciendo, ¿cómo es que si ya conocen a Yahshua HaMashiach se quieren volver a la magia, a la astrología? Pero el cristianismo ha confundido esto y han dicho, ya ven, no se tiene uno que volver a la Torá. No, no está diciendo eso. Hay 2 audios que titulé La mala interpretación de la Torá. La mala interpretación de la Torá también está en video en el canal de YouTube Shalom 132 y está también en inglés, en traducción, con subtítulos. Vean esos videos, promocionen esos videos, amados Sahim. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué la gente consulta el poder inferior habiendo un poder superior? ¿Por qué la gente consulta al mundo inferior o al poder inferior sabiendo que Elohim es todopoderoso? ¿Por qué la gente se basa en supersticiones y hechicerías diciéndose mesiánico y no invoca al Todopoderoso? Lógico, porque no sigue al Todopoderoso. Todavía de lo que platicábamos en un inicio de las religiones falsas, son religiones falsas, lógico. Trae hacia el mesianismo, quiere traer hacia el mesianismo. Y entonces se sigue orando como en el pentecostalismo, como el que está orando. Y por favor no quiero que nadie se vaya a sentir mal por eso, más bien es una exhortación. Tanto aquí para allá, como el que está orando no sabe qué orar, entonces para todo dice aleluya. Eso es muy común en el pentecostalismo. Entonces no. Tengamos mejor momentos de oración con el Eterno, y el Eterno entonces nos da soltura de espíritu para orarle a Él y orar seguido varias cosas y no estar repitiendo como en el pentecostalismo. Entonces, si hay un poder superior, ¿por qué consultar a un mundo inferior? Pero eso es lo que hace la persona con el ocultismo. Ahora, de una manera o de una u otra forma, ignorantemente o por costumbre se hacen o practican cosas malas. Y entonces es ahí cuando se tienen problemas, porque no se tiene la armadura de Elohim para defenderse con los ataques satánicos, contra los ataques satánicos. Voy a abrir otra vez esta versión, pero vamos a Efesios 6, por favor, amados Sahim. Efesios 6, verso 12. Vamos para allá, por favor. Efesios 6. Y en el verso, vamos a leer desde el 10. Vamos a leer desde el 10. Cuando lo tengan me dicen un amén. Fíjense qué bonita versión, porque es que tenemos que hablar con un lenguaje más entendible. Miren, yo voy a leer, tú sigue con tus ojitos en la Tanaj que tengas. Entonces es Efesios 6, verso 10. Finalmente dejen que el gran poder de Mashiach Yahshua les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Elohim les ha dado y así podrán resistir a los ataques del diablo, porque no luchamos como gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin.
Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Elohim los vista y protejan con una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla, que su confianza en Elohim los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda de la palabra de Elohim, que es la espada del Ruach HaKodesh. Entonces, cuando dice ahí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sí, ciertamente se refiere a lo físico, y tú y yo lo habíamos entendido bien, pero me gusta esta versión del verso 12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Por qué? Porque la gente le da cabida con el ocultismo. Entonces, si quieres ponerle así, no tenemos lucha contra gente como nosotros, porque somos de carne y hueso, sí, o de sangre, tenemos sangre. Pero si decimos que no son físicos, sino espirituales, entonces tenemos más cuidado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la gente por ignorancia, decía yo hace un momento, o por costumbre, hacen o practican cosas malas? Están atrayendo poderes que realmente existen. La mayoría de la gente no cree que jugando la ouija van a venir demonios. Yahshua Mashiach les reprenda. Por eso hay tanta gente, escuchen bien, amados ahí, por eso hay tanta gente que dice, voy a probar a ver si es cierto. Y el diablo los atrapa. En Tehuacán, hace aproximadamente un par de años, sucedió en una casa, se encerraron 5 jóvenes y dijéramos, no creemos todo lo que nos cuentan, que hay poderes, que hay demonios, etcétera. No, vamos a ver si es cierto. Y se encerraron con una ouija. Y entonces uno de ellos se empezó a manifestar, el otro se desmayó, otro empezó a vomitar, etcétera, etcétera. Otro empezó a gritar como un verdadero loco. El único cuerdo que quedaba trató de abrir la puerta y la puerta estaba cerrada con llave. Si lo quieres creer, créelo, pero hay poderes más terribles que eso. Hasta que después alguien llegó a auxiliarlos y todos acabaron dementes. Eso es cierto, sucedió en el centro de Tehuacán. No vengo a contar mentiras. Ahora, vamos por favor a Yohanan, vamos para allá, a Juan 16, verso 11. Y es que hay, a lo que quiero llegar, busquen esa cita y les explico. Entonces tenemos que entender que Yahshua dijo que había un príncipe en este mundo. Yahshua, Hamashiach le reprenda. Y si lo dijo Yahshua, entonces hay que creerlo. Es cierto eso. Juan 16, verso 11. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, está diciendo que hay un príncipe de este mundo y dice en Juan, en las cartas, en 1 Yohanan, que el mundo está bajo el dominio del maligno. Vamos a parar ya un momentito, pero no los verdaderos creyentes. Ahora, vamos a la carta de Judas, por favor. Tiene solamente un capítulo antes de Apocalipsis. Judas en el verso 9. Es muy diferente los dones del Ruach HaKodesh. Amén. Escuchen esto y ahorita le explico. No se trata de aparentar o de que alguien se diga profeta o quiera verse como profeta. No, es que en eso, perdón, por eso expliqué que en el cristianismo se manejaba mucho toque el radio en este momento y ahorita va usted a ser sanado. Eso es hechicería, eso es ocultismo. O toque el televisor. Y ya contestaron varios ajín que sí escucharon de eso, igual allá, estoy seguro. Todo eso es ocultismo. Ahora lo están haciendo los rabinos, o los que se dicen rabinos, los maestros, los grandes evangelistas de Torah, etc. Y entonces se está cayendo en lo mismo. ¿Cuál libertad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero realmente no son libres. Ahora Judas
En el verso 9 dice, pero cuando el arcángel Mijael contendía con el diablo disputando con él el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. Y eso ya lo hemos ministrado. Nosotros tenemos la autoridad para muchas cosas, pero no para otras. ¿De acuerdo? Y entonces cuando la gente quiere brincar, se le acerca y decir, bueno, Elohim me dijo que hasta aquí, pero yo quiero ir hasta allá, entonces hay muerte espiritual y física. Cuidado. Vamos a 2 de Corintios, pero no por eso ser miedosos, ni supersticiosos, ni cobardes. ¿De acuerdo? 2 de Corintios 11. Y es que la persona que no quiere acudir a una liberación, cuando ya se dice mesiánica, es porque no se siente segura. ¿Pero por qué no se siente segura? Porque hay pecado. Y si hay pecado, hay ocultismo. Porque no se está sirviendo a Elohim, sino a las criaturas. ¿Qué ves? ¿Pornografía? Es un decir. No sea, nadie se vaya a sentir ofendido, pero si te queda el saco, póntelo. Ahora, 2 de Corintios 11, verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces aquí ya hemos aprendido mucho, están ministradas todas las cartas, amados Sahim, Agayot, para que vean. Entonces es muy hábil, dice desde Bereshit, desde Génesis, que la serpiente era astuta. Ahora vamos a Juan, y esto ya lo hemos estudiado mucho, Yohanan 8, verso 44. Tu vida tiene que estar en completa santidad. Acaba de haber una encuesta, y ahorita se las platico. Juan 8:44. ¿Tienen Juan 8:44? Acaba de haber una encuesta, fíjense hasta dónde llegan las cosas. Y dicen, el 80% de los pastores cristianos ven pornografía en internet. El 80% de los pastores cristianos. Pero yo dije, bueno, pues esa cifra sí es importante, pero de todas maneras están en engaño todos, guardando un día falso, el día del sol, por eso se dice Sunday, el día del sol, guardando fiestas paganas, pronunciando nombres de vales, comiendo cosa inmunda, vean o no vean pornografía. Claro que está mal que vean la pornografía, pero de todas maneras están ciegos todos. Aquí me estoy refiriendo a los mesiánicos, ¿de acuerdo? Dijimos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Entonces tú ya tienes la verdad, tómala completa. Quita todo ocultismo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ya dijimos que la magia es mentira. Don de lenguas, al menos que sea un lenguaje bien articulado, es mentira y es ocultismo. Entonces, por favor, entendamos esto, amados Sahim, de una sola vez, mesiánicos puros y verdaderos. Nada de ocultismo, nada de superchería, nada de supersticiones, por favor, nada de eso. Vamos a 1 de Juan, Yohanan, vamos para allá, amados Sahim. Vamos a ver la cita que habíamos platicado, algunas de las citas, 1 de Yohanan 3:8. Y entonces esa encuesta me pareció ridícula. Dije, bueno, pues está muy mal que hagan eso, pero de todas maneras están perdidos todos, esperando un arrebatamiento que no existe. Mentira es eso, también es ocultismo. No hay un arrebatamiento, pretribulación. Primera de Yohanan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Ahora vamos a Primera de Kefas, vamos para allá, Primera de Kefas, y vamos a ir al capítulo 5. Primera de Kefas 5 y en el verso 8. Bueno, dice aquí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces seamos sobrios, pero sobrios significa la verdad, estar en la verdad, no en el ocultismo, porque si no el diablo entonces tiene atrapada a la gente. Volvemos a 1 de Yohanan, amados Sahim, en el capítulo 5, vamos para allá, 1 de Yohanan,
en el capítulo 5 y en el verso 19 y vemos la cita. Vemos desde el verso 18. ¿Lo tienen? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, incluyendo el ocultismo, lógico, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno, pero no los verdaderos mesiánicos. No los verdaderos mesiánicos. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya. Entonces estamos en una guerra y sobre eso ya vimos en Efesios 6:12 y sobre eso voy a ministrar con más calma porque no significa la armadura de un soldado romano. Eso está mal, eso ya lo habíamos ministrado. Ahora, vamos a una cita que es primordial en Deuteronomio 18, vamos para allá, y en el verso 10 voy a utilizar nuevamente esta versión. En Deuteronomio 18 voy a leer desde el verso 9. Es la misma idea, nada más con palabras más específicas, digamos. ¿Sí tienen Deuteronomio 18, verso 9? Fíjense muy bien cómo lo voy a leer. Cuando entren al territorio que Elohim va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Elohim. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. ¿Qué te parece un católico romano pidiéndole a la Virgen? ¿Qué te parece pidiéndole a San Benito, a San Fulano? Es lo mismo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Elohim en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Elohim la odia. Es que eso está así, y por eso quiere sacarla de esa tierra. ¿Cómo ven? Entonces, toda esa gente practicaba eso, por eso el Eterno está diciendo, no hagan lo que ellos hacen. Ahora vamos a ir a una cita más en Marcos, vamos para allá, Marcos 13, vamos para allá. Marcos 13, en el verso 22. 13, verso 22. Bueno, y es lo que está sucediendo. Ahora ya salieron falsos mesías, incluyendo mujeres diciéndose que son el Mesías, una blasfemia. Yahshua HaMashiach les dé su paga. Marcos 13, 22 dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, alertas a esto. Vamos a 1 de Timoteo, vamos a ver otras citas más, por favor. Vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 4. Vamos para allá, amados Sahim. 1 de Timoteo 4. Y eso es lo que está sucediendo ahorita, porque es ocultismo. Es muy importante este tema. Compártanlo, por favor, amados Sahim, en cuanto ya esté en el canal de YouTube Shalom 132, compártanlo mucho. Quiero que esté en la página central, por favor, de Facebook, para que así los hermanos les cueste menos trabajo. Hagamos mucha promoción de este tema. 1 Timoteo 4, verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es
ocultismo, porque la gente no quiso renunciar a su ocultismo. Yo ministré aquí mismo en la oficina, he ministrado, si no cientos, miles, o sea, si no millones, miles de personas que ya habían salido del ocultismo, de la nueva era, que habían dejado su cuerpo y se habían desprendido, etcétera, cantidad de cosas de ocultismo, y que ellos ya decían que creían en Yahshua. ¿Ya dejaste todo eso? Sí, ya lo dejé. Esto, ya nada. Pero siempre hubo una nostalgia por dejar de manejar lo oculto, por dejar de tener poder, prestigio entre los amigos. Y entonces dice, pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y después siguen varias cosas. Y aquí tienen que ver muchas cosas, porque todavía no había nacido la católica romana. Y ellos prohíben casar a sus ministros, pero da lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, quiero que vayamos otra vez a Primera de Juan, vamos para allá otra vez a Primera de Yohanan, en el capítulo 1. Vamos a Primera de Yohanan, en el capítulo 1. Perdón si me extiendo un poco, quiero que el tema quede en un solo disco. Primera de Yohanan 1, en el verso 5. Cuando lo tengan me dicen un amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y así sucedió con mucha gente. Si tú tienes todavía algo de eso, de ocultismo, quítatelo. No se puede estar en luz y tinieblas. Las prácticas ocultas desplazan la obediencia a Elohim. Las prácticas ocultas desplazan la obediencia a Elohim. Cábala, magia, astrología, etcétera, etcétera, etcétera. Las prácticas ocultas desplazan la obediencia a Elohim. La gente, por ejemplo, salió de la católica romana y ponía sus ramas ahí para que no entraran los demonios ahí, que le daban en el domingo de Ramos. Ahora ya quitó de eso, se dice mesiánico, pero puso otra cosa. Entonces no debemos de imitar a la casa de Judá en lo malo. Ellos tienen su mérito y son bendecidos, porque a pesar de tanto sufrimiento han guardado Torah. Pero al Eterno no le gusta que se mezclen las cosas. Si el Eterno va a levantar varones para distinguir lo que es Kadosh de lo inmundo, vamos a Jeremías, amados Ajín, Jeremías 2. Es que Jeremías todo el tiempo estuvo atalayando contra todo esto, contra el ocultismo, contra dioses paganos, lugares altos que inciensaban ahí los Yehudim. Jeremías 2, verso 13. Entonces el ocultismo es buscar en otro lado un mundo inferior. ¿Cómo es posible eso? Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí lo leyeron conmigo? Ahora, en Elohim encontramos todo lo encontramos en él. Entonces, ¿por qué buscar por otro lado? El tarot, la ouija, los horóscopos, etcétera, es establecer una relación con las fuerzas satánicas. Es establecer una relación con las fuerzas satánicas, hacer todos esos juegos, horóscopos, etcétera, etcétera, etcétera. Y están saliendo cantidad de juegos, entre comillas, nuevos, que sirven para invocar demonios. Perdón. La pornografía. He ministrado, hay unos audios que le titulé Vestimenta del Alma. Entonces, como se viste una persona, así está su alma. Y hay excepciones, pero ver a una persona, vamos, yo me imagino eso, ni siquiera me lo quiero imaginar, pero ver a una persona desnuda es ver su alma que está desnuda. ¿Cómo está esa persona? Llena de demonios. Perder el tiempo viendo una pornografía, viendo una mujer desnuda, que es estar viendo sus demonios, eso es de locos.
atrapa el encanto. Y así me dice mucha gente: doctor, no me conocen como Roy, doctor, me atrapó el encanto de esa muchacha. ¿Qué le atrapó? Fíjense muy bien, el físico es importante en el matrimonio, pero hasta cierto punto. El físico no lo atrapó, lo atraparon los demonios de esa muchacha o de esa mujer mal vestida. Porque realmente está desnuda, está enseñando desnudez, y así está su alma. Y un alma desnuda tiene demonios. Por eso el Eterno dice que Él daría vestimentas a la novia. Y nos ha concedido que la novia se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, ¿es así? Entonces, ver una persona desnuda no es tanto ver una persona desnuda, es ver cómo está su alma, y le atrapa el encanto, le atrapan los demonios. No hay más que demonios en esa persona que está desnuda. Vamos rápidamente a Efesios, amados Sahim. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Y eso es lo que está sucediendo en internet. Y es la potestad del aire, y Yahshua Mashiach le reprenda. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya leímos que Yahshua dice eso. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿un mesiánico viendo pornografía? No, no es mesiánico. No es mesiánico. No es mesiánico. Mesiánico quiere decir seguidor del Mesías. Los demonios viajan a través de la televisión, a través de cable, a través de internet, de todo lo que el Eterno ha permitido que exista, pero para ministrar Torah, no porquerías. Los demonios viajan. Ahora, lo oculto satisface a la persona de una o de otra forma. La adivinación, por ejemplo, la magia, le satisface de una u otra forma a las personas, pero el costo es muy alto, o es alto, porque el Eterno es justo. Entonces la persona, fíjense cómo acabó la casa de Israel, esparcida por las naciones por invocar demonios. Cómo acabó la casa de Judá en aquel tiempo, cuando realmente ya no hubo remedio, la destrucción del primer templo. ¿Por qué? Por invocar demonios, por lo oculto, los lugares altos, adorar las estrellas del cielo, los ejércitos del cielo, etcétera, etcétera. Entonces lo oculto va a crear una forma de satisfacción en la persona, pero el costo es alto. Y ya leímos Colosenses 2:8, pero quiero llevarlos otra vez a Colosenses, amados Sahim, por favor. Colosenses 2, es muy importante este tema. Muchas almas tienen que ser libres de los que se dicen mesiánicos. Y yo sé que hay muchos que son auténticos, amados Sahim, amadas Zagayot, pero tienes que quitarte todo ocultismo, toda superstición, toda magia que quieras, etcétera, tan simplemente con lo que expliqué del don de lenguas falso. Colosenses 2, verso 15. Yahshua despojó, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, pero es en el madero. Ahora, dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Si Él triunfó en el madero, ¿por qué nosotros buscarlos? Tú dices, no, yo ya no quiero, no, Roe, yo no, el Eterno me libre, yo no invoco eso. Pero a veces con las acciones, con el manipuleo de hechicería, de tratar de controlar a los demás. Vamos a Colosenses, atrasito 1:13. Atrasito 1:13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya nos libró de las potestades de las tinieblas. Entonces ahorita el Eterno te está abriendo los ojos. Bendito Yahshua Mashiach. Amén. Ahora vamos a otra cita, por favor. A 1 Yohanan 4:4. Bendito es el abacados. Si tienen 1 Yohanan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Elohim, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.
Pero si uno realmente es de Elohim, no tiene uno que coquetear con el mundo, entre ellos el ocultismo. Ahora, un gran porcentaje, decía yo hace un momentito, de la televisión tiene que ver con prácticas ocultas. Nosotros no tenemos que ver eso. Vamos a Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4. Vamos para allá, Filipenses 4, verso 8. Y esta cita es una de las que más me gusta, toda la Tanaj. Pero vamos a leer esta, Filipenses 4, verso 8. ¿Lo tienen? Por lo demás, Sahim, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de exaltación, en esto pensad. En eso pensad, no en otra cosa. Ahora, vamos a la carta de Jacob, Santiago, vamos para allá, a Santiago. Pensar en eso, no en otra cosa. Aleluya. Santiago, vamos para Santiago y vamos a ver el capítulo 4 y el verso 7. Vamos a Santiago 4, 7. Someteos pues a Elohim, resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice, fíjense muy bien, dice, someteos pues a Elohim. No dice someterse al diablo con poderes ocultos o cosas ocultas. No, someteos pues a Elohim, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿De qué hay que huir? De la cábala, del misticismo judío, de muchas cosas, de prácticas aztecas, zapotecas, toltecas, de adivinación, de astrología, ponernos la armadura de Elohim, hacer tefilá, oración, hacer ayuno. Ya leímos Romanos 12:1, Romanos 12:2, pero quiero que vayamos aquí mismo en Santiago 5:16, y es ahí donde entra la sanidad. Porque si hay exhortación, debe de haber también edificación y consolación. Entonces en Santiago 5:16, que es Jacob, su nombre, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del tzadik, del justo, puede mucho. Ahora, vas a hacer algo, pero antes quiero llevarlos a otra cita y quiero aquí abrir la versión que tengo acá. Vamos a Ezequiel 13, vamos para allá, a Ezequiel 13, y en el verso 20, amados Sahim, y el verso 21. En tu Biblia va a decir probablemente vendas mágicas, ¿sí? Ahorita vamos a leer esto, Ezequiel 13, verso 20. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Ya voy terminando. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Elohim de Israel. Todo esto existe. Amados, si todo esto existe, la misma Tanaj nos está diciendo que todo esto existe, hay que huir de ello. Ahora, cierren su Tanaj, por favor. ¿Qué te parece la pitonisa que consultó el rey Shaul? Todo eso existe. Ahora, ¿qué hacían nuestros antepasados? Tus antepasados, ¿qué hacían tus antepasados? ¿Qué hacían tu papá, tu mamá o qué siguen haciendo? Porque quiero que sepan esto. Tenemos aquí, amados aquí que nos ven a través de internet, muchas visitas. Los miércoles, principalmente en Shabbat, vienen personas del interior de la República Mexicana o vienen inclusive de otros países a buscar ministración. Tenemos que darles Torah nada más, que es pura, no adulterada, no leche adulterada. Entonces, quiero que cierren su Tanaj y me escuchen otros 5 minutos, no importa que el tiempo se haya ido. Muchas veces lo pierde uno en otras cosas, no debemos de perder el tiempo. Tú vas a llegar a observar o vas a orar esta noche, ¿qué es lo que haces conscientemente o inconscientemente, tanto casa de Israel como casa de Judá? Vas a observar qué es lo que haces conscientemente o inconscientemente de oculto. Lo vas a hacer, hazlo.
No pido que cierren sus ojos, ténganlos bien abiertos. Vas a observar que el Eterno, pero le vas a pedir al Eterno, al Ruach HaKodesh, atando todo poder del diablo en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, echando fuera todos los demonios. Abba, ¿qué es lo que hago conscientemente o inconscientemente que no te agrada y que vengo arrastrando de mis padres ocultismo? Entonces, vas a tomar solamente la bendita Torah, vas a dejarte guiar por el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. No te metas en esoterismo, no te metas en ocultismo, no te metas a estudiar libros judíos. Hay un libro judío precioso que está acá, ahí en tus manos, que es la Tanaj. Es un libro judío precioso. Todo es judío, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso ya lo hemos ministrado. No te metas a estudiar cosas así. Me estoy refiriendo a los que ya son mesiánicos. No te metas, porque el diablo te atrapa y te hace 1000 pedazos. Lo hemos visto. Tenemos experiencia en eso. No te metas. Tú ya estás en la Torah, no te vuelvas a la astrología, no te vuelvas al ocultismo. Pero lo que me interesa más aquí, por eso di el tema así, es ¿qué estás manejando que es ocultismo? ¿Qué es lo que manejas para manipular a los demás? Yo puse como ejemplo el don de lenguas, pero pueden ser 1000 cosas, muchas cosas. Por ejemplo, el querer imponer a la fuerza las manos a alguien. ¿Quién te da ese derecho de quererle imponer las manos a la fuerza a alguien? No, las personas son las que buscan oración y piden ser ungidas, pero nosotros no tenemos por qué. A ver, cuando yo he hecho imposición de manos aquí, que son las fiestas, que vienen muchísimos ajim, yo digo, el que guste, yo voy a estar aquí, voy a orar, me prepararé en oraciones y ayuno, voy a ungir con aceite. El que guste. Nunca lo he hecho a la fuerza porque eso no se debe de hacer. Entonces los hermanos se van formando, etcétera, el que quiere bien y el que no, también. No hay problema por eso. Pero lo importante, y cierro así el tema, analicemos qué es lo que tienes, analízate qué es lo que manejas todavía de ocultismo. Yo sé que va a haber mucha sanidad con este tema y voy a orar. Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, Beshem Gadol Yahshua Mashiach Abba Kadosh, que todo ocultismo sea echado fuera de la vida de mis amados Sajín, que ellos reconozcan Abba Kadosh, que no está bien hacer eso, y así serán entonces verdaderos mesiánicos, verdaderos Sajín. Abba, el peligro que hay de consultar cosas ocultas que solamente te pertenecen a ti. No por eso seremos más. Nosotros somos tus hijos. Pagaste con tu sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach. Nosotros guardamos tu bendita Torah porque te amamos. Tú dices que el que te ama, guarda tus mandamientos. Abba, usa este tema, este video, este audio, para que millones sean libres en tu bendito nombre, para cabo de tu nombre, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Se lanza la palabra profética y así es. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y si alguien de aquí en los próximos días quiere pasar a ministrarse con un servidor, lo pueden hacer. De allá, amados Sajín, pueden estar hablando los números de la congregación en la manera de lo posible y yo iré contestando el teléfono. Que el Eterno les bendiga y nos vemos hasta Shabbat. Shalom Ahim, Shalom Leitraot.